economía. La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Ya está con nosotros el profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, profesor de posgrado de IESA, colaborador de Estilo Kiss. Así que, como siempre, profesor, qué gusto poder conversar con usted. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo amanece? Hola, profe, buenos días. Sí, muy buenos días, Vanessa y Guillermo. Bueno, como siempre agradecido, ¿no?, por la invitación. Profesor, y vaya que cada vez más, ¿no?, va tomando como un mayor auge, sobre todo en Venezuela, porque diríamos en otros países es así hace rato, el tema de las criptomonedas, pero cómo entenderlos como instrumentos financieros, porque además uno ve, por ejemplo, y eso quizás no lo puede explicar con más detalle en unos minutitos, cómo hay locales incluso en los que, bueno, si usted tiene criptomonedas, puede pagar el equivalente en bolívares. Entonces, bueno, ¿cómo ha ido avanzando este campo o este terreno en Venezuela? Y cómo entonces no solo entendemos, sino empezamos a aplicar las criptomonedas o a entenderlas también como instrumentos financieros. Sí, bueno, efectivamente, dependiendo del uso que la persona natural o jurídica quiera darle a la criptomoneda que está activo, esto será un medio transaccional o será un vehículo de inversión, ¿no? Y eso lo podemos ver en la norma contable de la Federación de Colegios Contadores Públicos, ¿no?, donde se asume como un activo corriente no corriente. Entonces, de alguna manera hemos visto cómo en los últimos meses, en este año, el mes 2025, aquí en Venezuela, las personas, bueno, otra vez han vuelto a hacer mención y han colocado pues en sus negocios, pueden aceptar como forma de pago las criptomonedas, más aún con el tema de los exchanges que tenemos con licencia, y el hecho de que una persona decida utilizarlo como un medio transaccional o inclusive como un vehículo de inversión, depende también del tipo de criptoactivo. Es muy raro ver a alguien que en Venezuela pague un café con Bitcoin, ¿no? Generalmente vemos que ya un criptoactivo como Bitcoin, como Ether, está quedando más para actividades de resguardo, ¿no?, del valor de las cosas. Algunos lo asumen como inversión de largo plazo por el tema de los precios, la volatilidad, pero para elementos transaccionales se ven más los criptoactivos estables, ¿no?, como es el caso de un DAI, un USDT o un USDC. Entonces sí, efectivamente, cada quien escoge qué uso le quiere dar, y bueno, si es una inversión no tiene por qué convertirse en un derivado o un contrato. Ya por su propia naturaleza la criptomoneda pues tiene esta característica. Ahora que menciona los derivados, profesor, ¿cuál es la diferencia entre los derivados tradicionales y las criptomonedas y de criptomonedas? Bueno, fíjate que en el mundo financiero generalmente se colocaba el dinero en actividades de renta fija, renta variable, por un lado, emisión de deuda, por otro lado, acciones de empresas. A partir de la década de los 90 del siglo pasado comenzamos a ver en la constitución, conformación de vehículos de inversión complejos, compuestos, que quizás se transformaban bajo la figura de un contrato en partes de diferentes actividades de inversión, es decir, un portafolio que realmente tuviese acciones, deuda, materias primas, ¿no? Todo eso se empaquetaba y se convertía en una suerte de derivado que conectaba con diferentes otros activos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos en el mundo de las finanzas la emisión de vehículos de inversión, los Exchange Traded Funds, los famosos ETF. En el caso de las criptomonedas, principalmente Bitcoin, que distinto al hecho de una inversión tradicional, la persona que compra o que se orienta a utilizar este vehículo de inversión, lo que está haciendo realmente es comprando un índice, ¿no?, de precio, no compra realmente el activo. Aquí lo importante es para la persona saber qué le va a pasar el precio en función de las fluctuaciones de la liquidez, de la potencia, de la macroeconomía, ¿no? Eso por un lado. Ya existen las bolsas de valores, está regulado, está supervisado, está revisado, pero distinto que el activo tradicional, quien compra en el mercado tradicional tiene entonces el activo digitalmente en su wallet ahorita de la blockchain, ¿no? Hoy por hoy vemos personas que invierten sin comprar cripto y otras personas que invierten comprando la cripto precisamente. Aaron, cuando tú y yo empezamos a hablar en este programa, creo que vamos hasta antes de la pandemia.
y ya empezábamos a hablar de las criptos, etcétera, y cómo en Venezuela era hasta, creo que el tercer mercado en el mundo en el manejo de Bitcoin y de criptoactivos. En ese caso en particular era por el difícil acceso a la moneda dura, el dólar. ¿Eso se sigue aplicando? ¿Cómo está Venezuela en el mundo en cuanto al uso de criptomonedas y qué tanto eso ha cambiado? Bueno, fíjate que Venezuela sigue siendo un país muy activo del uso del uso de las criptomonedas. El informe de Chainalysis coloca al país en la posición 18 de 154, ¿no? Que no es nada despreciable esta posición. Ahí el tema con ese dato es que principalmente en nuestro país, las personas que mayormente hacen operaciones con criptoactivos siempre usan un VPN, Virtual Proxy Network, para poder hacer sus operaciones, es decir, enmascaran la dirección IP y hacen ver que sí está en otra ubicación, ¿no? ¿Esto cuál es el problema? Esto hace que muchas operaciones cripto de Venezuela, de la dirección IP de Venezuela, no se contabilicen en ese cálculo. Entonces, ese 18 que tenemos allí en esa lista pudiese ser quizás 5, o posición 7, posición 3 inclusive, ¿no? Venezuela sigue siendo un país muy activo y la razón por la cual, como tú bien recuerdas, Guillermo, antes de la pandemia comenzamos a hablar de estos temas, que era la búsqueda de moneda dura, la búsqueda de un elemento de respaldo, quizás en ausencia de la moneda dura para algunas personas, sigue siendo en principio la misma motivación. Quien entra en el mundo de los criptoactivos es porque está tratando de buscar respaldarse en algo distinto a su moneda de curso legal, está buscando tener acceso a un dato digital que le permita tener acceso al mundo desde el punto de vista de los pagos. Hoy por hoy, buena parte de los bancos en el planeta se están abriendo las criptomonedas y es más sencillo ahora poder hacer pagos transfronterizos por esa vía. Escuchan al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, profesor de posgrado de IESA, es colaborador de Estilo Kiss. Profesor, apartándonos un poquito del escenario venezolano, uno en estos días veía un anuncio que se hacía desde El Salvador que evidentemente marca un nuevo capítulo en la historia de las finanzas, porque anunciaban el lanzamiento del primer banco exclusivamente Bitcoin en todo el mundo, que comenzaría a operar este mismo 2025. Lo califican incluso como una revolución financiera, pero ¿cómo cambian las reglas del juego, por ejemplo, con este primer banco Bitcoin en el mundo? Mira, cambian tanto que desde el punto de vista de la idea original de Satoshi, un banco Bitcoin es una negación a Bitcoin y a la red, ¿no? Porque precisamente nace como Bitcoin como red y Bitcoin como medio de pago, nace como un elemento alternativo a la banca tradicional, ¿no? Cuando uno lee el libro blanco de Satoshi, que yo siempre recomiendo que las personas lo lean y entender detrás de esto y el tema de criptoanarquismo y todas estas cosas, su filosofía es importante. Claro, entendemos que Satoshi nunca buscó muchas de las cosas que están pasando. Sin embargo, Salvador es abierto al tema cripto y la ley cripto hace una cantidad de años. Se asumió Bitcoin como, bueno, hay una ley Bitcoin y a través de la ley Bitcoin se asume Bitcoin como una moneda de curso legal. Ahora no es obligante que las personas puedan utilizar Bitcoin para pagar, pero tienen toda una infraestructura creada para ellos. Y lo cierto es que el gobierno ha establecido un marco legal regulatorio, no por nada, la oficina principal de Tether, que está en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta apertura financiera, económica, legal, hace que la legislación y la autoridad monetaria hayan dado estos permisos para crear estas primeras figuras financieras exclusivamente en Bitcoin y criptomonedas, que bueno, efectivamente es algo disruptivo, porque eso no existía antes, ¿no? Claro. Cuando Binance originalmente abrió sus operaciones, para poder participar en Binance se participaba, era con cripto, ¿no? O sea, las personas no podían entrar con dinero fiat. Entonces, de alguna manera esto marca un precedente importante, otra vez El Salvador, Constitución del Mundo, que es importante allí porque efectivamente se están creando nuevas reglas para el accionar financiero, que vamos a estar muy claro, el resto de los entes multilaterales y financieros están viendo lo que está pasando en El Salvador. Sí, de hecho decían que con este proyecto, que bueno, insistimos, se materializaría este mismo año, también podrían alcanzar a personas que han sido excluidas, por ejemplo, del crédito tradicional o personas que no están bancarizadas, pero de qué manera también pudiese, no sé si decir, beneficiar el tema de las remesas internacionales, profesor.
Lo que pasa es que ya desde el hecho que una persona pueda abrir una wallet de un criptoactivo de manera independiente, incluso fuera un exchange, ya estamos hablando de inclusión, porque el tema de la inclusión, para tú poder abrir una wallet, hace falta, o sea, una wallet originaria de un desarrollo criptoactivo, ¿no? Otra vez lo digo, tú eres un exchange, no te hace falta un documento de identificación, un pasaporte, una cédula, nada de eso, solamente un correo electrónico y bueno, pues resguardar tus palabras semillas. Ya desde ahí hay inclusión. Con los exchange, bueno, sí se solicita un pasaporte, una cédula, elementos de validación adicional. Ahí vuelves a tener inclusión. Entonces, no necesariamente tendríamos que hablar de bancos, cripto o Bitcoin para hablar de inclusión. Inclusive para las propias remesas, ¿no? Hoy por hoy, quienes envían dinero a sus países lo hacen a través de wallets de desarrollo cripto independientes, descentralizadas, ¿no? Por decirlo así, o algunas personas que toman la decisión de hacerlo por exchange, es más sencillo, lo pueden lograr sin necesariamente pasar por la figura en principio de un banco Bitcoin. Habría que ver cuáles son los productos financieros y qué ofrece distinto un banco Bitcoin, que en principio uno puede llegar a pensar que es el pago, remunerar el hecho de tener cierto activo ahí, porque mucha gente no se pasea por esto. Un exchange no necesariamente remunera los criptoactivos que están aquí. Hay personas que toman criptos de producto de su trabajo, o sea, su moneda nacional, la transforman en USDT y la dejan dentro de la wallet que está de un exchange. Y bueno, eso está allí, ¿no? Y no necesariamente está ganando intereses, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero si esto va a comenzar a pasar, puede ser esta una de las lógicas que está detrás de crear un banco de este estilo. Bueno, ¿cuál sería el tipo de interés que te va a fijar para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, habría que ver, pero para el tema de las remesas, ya de manera abierta, gran velocidad, como en el caso venezolano, un porcentaje muy alto de las personas que abandonaron espacios como MoneyGram, Western Union, Wells Fargo, envían su dinero a través de cripto. Ahora, Aarón, tengo entendido que esto que se va a hacer en El Salvador es como una especie de banco de inversión. Y cuando lo investigamos sobre un banco de inversión, habla para inversionistas, sus clientes son las empresas, son los gobiernos, etcétera. Un banco tradicional sí se encarga mucho más de lo que sería el público común, como tú y como yo posiblemente. ¿Esto qué sería? ¿Un mix? ¿Qué sería esta idea? Bueno, fíjate, al final de cuentas somos parte del sistema financiero, ¿no? Entiendo que el perfil de cliente principal de banco puesto en El Salvador, como tú le dices, Guillermo, son personas naturales jurídicas que tengan ciertos montos mínimos para ingresar. Si mal no recuerdo, son $250,000 mínimos para poder entrar, ¿no? Pero otra vez, que no vamos a hacer de disponibilidad en otra plataforma, un broker con un banco tradicional que se está acercando al tema cripto, por eso otro. Tenemos bancos tradicionales de inversión o bancos toda la vida, bancos universales como nuestros que tenemos acá, los comerciales, que bueno, pues están tratando de acercarse al tema cripto y ver qué pueden ofrecer sobre los datos digitales que puede tener en custodia, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que este banco de alguna manera busca más que todo ser un polo de atracción de criptoactivos para El Salvador. Ahora, ¿qué tipo de ventaja va a tener esto para el inversionista? Bueno, principalmente cuando se habla de cripto a nivel de inversión, es comprar barato y vender caro. Más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, podemos ver quizás hacer staking. Puede ser tomar las criptomonedas, guardarlas, prestárselas a otros para que hagan otras cosas, y por eso ahí tengo una suerte de remuneración. Habría que ver bien cuál es la oferta que hay respecto a productos financieros por parte de este banco. Existe un monto bastante particular para participar, ¿no? Y para todo el mundo. Pero qué tan competitivo puede ser en función de lo que ya existe, ¿no? Profesor, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por habernos concedido estos minutos. Por supuesto, recuérdenos, por favor, sus coordenadas en redes sociales. Sí, siempre a la orden, muy contento de poder acompañarles, ¿no? Y bueno, pues podemos ubicar en X con la en febrero y en Instagram Gracias, profesor. Un abrazo y nos volvemos a escuchar y hablar la próxima semana. Feliz día.
Así será, con gusto. Gracias. Era el profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, es profesor de posgrado del IESA y colaborador de Estilo Aquí. Son ya las 8:36 de la mañana.